Josué 22-24. Bueno, ya estamos en el último episodio. Bueno, realmente el penúltimo porque siempre hago la conclusión, pero el último episodio de los capítulos de Josué. ¡Qué locura! Se me ha hecho súper rápido este libro. Sí que es verdad que a lo mejor se me ha hecho tan rápido por la lectura de ciudades, pero el episodio de hoy vais a alucinar. Es decir, de verdad que no tiene ningún desperdicio, sobre todo el último capítulo, el capítulo 24, es brutal. Bueno, sin más dilación, voy a comenzar porque vais a alucinar. Ya entramos en la última parte de este libro que se titula Fin de la jefatura de Josué. Y aquí se relata la vuelta de las tribus orientales, la cuestión de su altar, se titula este otro apartado. El capítulo 22 empieza despidiendo a las tribus de Transjordania, que son los gaditas, los rubenitas y la media tribu de Manasés. Entonces Josué dice: habéis cumplido, no habéis abandonado a vuestros hermanos, volveos. Es decir, como que les da las gracias. Y ahora yo os voy a leer, aquí ya empezamos duro, y fuerte, porque es brutal, el versículo 5 del capítulo 22. Dice así: únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os dio Moisés, siervo de Yahvé, que améis a Yahvé vuestro Dios, que sigáis siempre sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os mantengáis unidos a Él, y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. De verdad que mira que le podría haber dicho cosas al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, a estas 2 tribus y media que se iban de nuevo a sus ciudades, y la única cosa que les dijo fue esta, y de verdad que me parece la cosa más completa que le puedes decir a alguien, porque Josué se lo decía para que todo les saliese bien y tuviesen éxito y que fuesen felices. Entonces, yo creo que esto también es muy importante, voy a hablar personalmente para mí y para el cristiano también. Es que realmente es importante el amar a Dios y seguir siempre sus caminos, porque sus caminos son caminos hacia la vida, hacia la felicidad eterna, hacia la felicidad completa. Entonces, lo único que quiere Dios para nosotros es esto. Y a toda la gente que usa a Dios para hablarnos a nosotros, siempre suele decir esto. Moisés también nos decía esto y ahora lo dice Josué. Entonces es algo que es bastante importante porque, como ya he dicho, es algo que remarca y que de todas las cosas que hay posibles para decir, se le dice esta. Continuando, también les dice algo importante, que es: repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Es decir, que no fuesen avariciosos, que lo repartiesen con todos, aunque pues obviamente habían ido ellos a luchar, que no se creyesen más. Es que en este versículo se pueden sacar muchísimas cosas, pero con lo que me quedo yo aquí es el repartir con tu hermano. Y continuando, aquí es que en los círculos de piedras, en Gilgal, si bien recordáis en los primeros episodios, se hace una erección de un altar de grandioso aspecto a las orillas del Jordán. Claro, y aquí esto lo hicieron las tribus que se despidieron. Y cuando los israelitas se enteraron de esto, querían guerra, porque se pensaban que era una infidelidad hacia Dios. Por lo tanto, aquí van Pinhas, que es hijo de Eleazar, hijo de Aarón, o sea, sería el nieto de Aarón, y los príncipes, uno por cada tribu. Claro, porque todos estos iban como a declarar guerra a los otros israelitas porque tenían miedo, estaban asustadísimos de que el pueblo volviese a pecar contra Dios y que
afectase a todos como ya afectó cuando Acán pecó y violó el pacto y la alianza. Entonces no querían que volviese a pasar. Por lo tanto, aquí se recuerda a cuando ya llegan y los encuentran a las 2 tribus y media que construyeron el altar, les recuerdan lo que pasó con Acán en el capítulo 7 de Josué, la infidelidad de Acán hacia Dios. Y estos lo justifican diciendo que hicieron el altar por preocupación, para que éste fuese testigo de que ellos rindieron culto a Dios. De hecho, luego, cuando realmente entran en razón los israelitas y ven que está bien hecho, dice, el altar significaba, será testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Realmente estaba hecho para afirmar que Yahvé era Dios y que amaban a Dios y que por eso construían eso, para que sus hijos no se apartaran tampoco de Dios y que de una forma u otra eso sirviera como señal de lo que hicieron sus padres o sus antepasados un día. Yéndonos a continuación, habla del último discurso de Josué. El capítulo 23, de hecho, se llama Josué resume su obra. Y empieza Josué: vosotros habéis visto todo lo que Yahvé ha hecho en atención a vosotros, pues era Yahvé vuestro Dios el que combatía por vosotros. Dice, vosotros habéis visto. De hecho, en los últimos libros también se dice, los israelitas han visto, nosotros hemos visto. Así que eran testigos de todo lo que Dios había hecho. Y también eran conscientes de que Dios estaba combatiendo con ellos y que se estaban dando cuenta. Es que Dios lo estaba demostrando con hechos. No estaba... Porque Dios no solo habla y ya está, Dios es que demuestra. Luego hay otro apartado aquí, que es cómo proceder en medio de las poblaciones extranjeras. Y esto me hizo mucha gracia, porque parecía una guía y me encantó. Porque a mí realmente estas cosas me hacen mucho más amena la lectura bíblica, mi estudio bíblico, y no sé, me lo paso muy bien estudiándome la Biblia y leyendo, y en mis ratos de oraciones con Dios. Es que me encanta. Bueno, dejando a un lado este parón, continuamos. En el capítulo 23, en el versículo 6, empieza, esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella ni un ápice, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. Manteneos unidos a Yahvé vuestro Dios. Nadie os ha podido resistir. Sí que es verdad que aquí hay más que el versículo 6, he leído algo de los siguientes, pero me quedo con el principio, esforzaos mucho. Aquí ya se sabe que no es algo fácil, pero que si nos lo dicen tanto es por algo, y si nos lo dicen tanto es por nuestro bien. Y el no apartaos de ella ni un ápice, porque saben que si se apartan, las consecuencias que tiene, y han sido testigos de gente que se apartó y que al final caía sobre todo el pueblo estas consecuencias. También deja claro que nadie os ha podido resistir de lo fuerte que era el pueblo al tener a Dios con ellos. Esto también me parece muy destacable. El versículo 11 también dice, tendréis buen cuidado por vuestra vida de amor a Yahvé vuestro Dios. Y en el versículo 14, que me encanta, Josué, claro, aquí es como que Josué ya se está despidiendo. Dice, ya veis que yo me voy por el camino que debe seguir todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que, de todas las promesas que Yahvé vuestro Dios había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todas se han cumplido, ni una sola ha fallado. Que aquí remarca lo que os he leído antes. Es muy heavy cómo remarca esto en este libro de Josué, el que Dios ha cumplido todo lo dicho y no se ha dejado nada sin cumplir. Luego ya vuelvo a hablar de la alianza. Si quebrantáis la alianza,
la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente. Es decir, aquí habla de qué pasa si sigues la ley de Yahvé y qué pasa si no la sigues. Y ya tú eliges, porque Dios nos da libertad de hacer lo que queramos, pero que cada elección lleva por un camino. Tú decides. Y el último capítulo, uno de los mejores capítulos, es el capítulo 24, que de hecho ya lo titula antes del capítulo La Gran Asamblea de Siquén. Como dice el nombre, estaban todos convocados aquí en Siquén, aquí, ¿sabes? Allí en Siquén. Y aquí ya Josué estaba como diciendo bye bye, antes también, pero ahora ya se hace como un recuerdo de la vocación de Israel en este capítulo 24. De hecho, Josué dijo a todo el pueblo todo lo que Dios le había dicho, y aquí se nombra a Abraham, a Isaac, a Jacob y Esaú, a Moisés y a Aarón, y que todos estos fueron testigos de lo que Dios hizo en Egipto, además de los israelitas. Algo que aquí también dice Dios, que me parece súper bonito, es: no quise escuchar a Balaán, y hasta tuvo que bendeciros. Así os salvé yo de su mano. Que me ha llamado la atención porque cuando leí el relato de Balaán, que lo llaman para maldecir al pueblo de Israel, ese relato se me quedó muy, muy grabado en la cabeza porque me impactó muchísimo, nunca había oído hablar de él, y cuando lo leí me pareció una historia brutal y me encantó. Entonces, cómo el enemigo quería maldecirlos, y por mucho que intentaban maldecirlos, Dios no dejaba, y de hecho era como todo lo contrario. ¿Que los quieres maldecir? Pues llénalos de bendiciones, y al final los llenaban de bendiciones porque Dios está en control, Dios tiene el poder de todo. Y es alucinante, de verdad, es que alucino cómo Dios está con su pueblo y cómo hace de todo por protegerlos y defenderlos. Y ya acabando como esta primera parte del capítulo 24, Dios dice: os he dado una tierra que no os ha costado nada. Lo de que no os ha costado nada lo he puesto yo para resumir, pero se refiere a que ellos no han tenido que sembrar, que directamente se les ha dado la comida porque la han sembrado la gente que había antes, que no han tenido que construir nada, y que realmente se les ha dado todo como en la mano. Sí que es verdad que han tenido que luchar con la ayuda de Dios, pero todo lo demás se les ha dado a cuerpo de rey. Pasando a otro apartado, es Israel elige a Yahvé. ¿Por qué? Porque aquí Josué dice: respetad a Yahvé y servidle con fidelidad. Y en este momento el pueblo de Israel tenía que elegir. El pueblo dice: delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todas las rutas que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Y esto lo dice el pueblo. O sea, me parece precioso que fuesen tan conscientes, o por lo menos que fuesen conscientes de todo lo que Dios obró y todo lo que fue con ellos, las señales que hizo, cómo los defendió. Es que es precioso. También se deja claro aquí que es un Dios santo, un Dios celoso, y como en todo se dice qué pasa si haces una cosa y qué pasa si haces otra. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, Él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros después de haberos hecho tanto bien. Claro y en botella. Luego ya el pueblo elige y dicen a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. Por lo tanto, el pueblo decide seguir a Yahvé. Y se les dice que inclinen vuestro corazón hacia Dios, y ellos responden: a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Esto último me pareció precioso, porque es tan importante atender la voz de Dios que justo me ha venido bien, porque
este año voy a hacer lo mismo que el año pasado. En la primera temporada hay un capítulo que se llama Desconexión, donde yo este año voy a ayunar de música, por así decirlo, para escuchar la voz de Dios, para escucharle más a Él, porque con tanto ruido es muy difícil, y acercarme más a Él y mejorar mi relación con Él. Continuando, sigue el pacto de Siquén, porque después de esto se hizo un pacto en Siquén, y es: Josué selló una alianza con el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquén. Además, escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y aquí es cuando él toma una gran piedra y la planta en ese mismo sitio, al pie de la encina que había en el santuario de Yahvé. De hecho dice: mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra vosotros para que no podáis renegar de vuestro Dios. Y aquí por último Josué se despide del pueblo y cada uno se va a su sitio, y luego ya la última parte de este capítulo son los apéndices, que es la muerte de Josué, que lo declara como siervo de Yahvé, como a Moisés, si os acordáis, y él muere en Timnat Serach, que era la heredad que le tocó a él. Lo entierran. Y ya lo último que se habla aquí, que me llamó la atención, son de los huesos de José. De hecho, yo me equivoqué y pensaba que era Josué, pero no, es José. José, el que interpretaba sueños y el que estuvo en Egipto como ayudante del emperador, y el de las tribus de Israel, José. Entonces, claro, se ve que aquí los huesos de José fueron sepultados en Siquén. Y como que hace un breve recordatorio de todo lo que pasó, que era en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquén, que esto yo no me acordaba ya, y me viene tan bien que repitan las cosas en la Biblia para yo ir haciendo memoria y acordándome. Y de hecho me trae felicidad porque es como, wow, cuánto tiempo hace que lo leí, y me siento súper feliz de haber leído ya eso y de entender y saber de dónde viene. Y ya por último, las últimas líneas del libro de Josué habla de la muerte de Eleazar, el hijo de Aarón, que murió y lo enterraron en Gibea, ciudad de su hijo Pinjas. Y acaba así. Y algo que me gustaría leeros por último es lo que pone, por lo menos en el comentario de mi Biblia, que es: Moisés y Aarón murieron antes de pasar el Jordán. Josué y Eleazar mueren en la tierra prometida y conquistada. José fue traído también a la tierra de los patriarcas. Así concluye la vuelta de Egipto. Y con esto terminamos el libro de Josué. Me da emoción porque es que me lo he leído bastante. Creo que ha sido de los más rápidos que me he leído y me ha gustado el legado, por así decirlo, de Josué y su historia. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí, porque a mí de verdad que estos 3 últimos capítulos, sobre todo los 2 últimos, me han apasionado, como os habéis dado cuenta. Y que hayáis aprendido, aunque sea un poquito, que paséis un día genial. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Muchas veces pienso, no sé quién me escuchará, pero de verdad que os doy las gracias por escucharme y por pasar también este ratito con Dios, porque aunque hable yo, realmente lo que estoy transmitiendo es la palabra de Dios lo mejor que puedo, lo intento. Sé que muchas veces me equivoco, pero por lo menos algo intento. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.